¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Iron Boy Fitness Gear. Primero que nada, quiero explicarles un pequeño detalle acerca de lo que van a escuchar en este video. No va a estar editado en cuanto a la voz, no voy a buscar las mejores palabras, no voy a estar grabando una y otra vez hasta que me salga bien por lo especial del video. Pero quiero hacerles una pequeña aclaración. Yo tengo problemas para comunicarme tanto oralmente como a la hora de escribir, porque yo pienso una palabra y mi boca reproduce otra y yo no me doy cuenta. Me pasa lo mismo al escribir. Yo creo escribir algo y después, cuando vuelvo a leer, me doy cuenta que escribí algo diferente. Esta es la razón por la cual no pongo la voz de los videos cuando estoy haciendo los proyectos, porque me equivocaría mucho, diría una medida por otra, y esto aún me pasa cuando estoy grabando. Por eso es que en los primeros videos sí dije algunas medidas mal y le puse ahí una leyenda con algún texto. Además que para poder hacer eso tendría que comprar un micrófono y una grabadora de audio, que obviamente no puedo comprar. Esas son las razones principales por las cuales en los videos la voz está grabada después. Muy bien, y les explico o les aclaro esto porque este video, como les menciono, pues lo voy a estar hablando directo y se va a quedar tal cual con los errores que haya. Y entonces, si en algún momento hay algo que digo mal o hay algo que no me explique como se debe, con toda confianza en los comentarios déjenme ahí sus dudas y yo se las aclaro con gusto. Muy bien, entonces pasamos a aclarar el porqué del título de este video. Muchos de ustedes se estarán preguntando si esto es verdad o no, y actualmente hoy es así, hoy es verdad, pero estoy haciendo todo lo posible para continuar y para seguir adelante, porque a través de sus comentarios y de las vistas y toda la aceptación que ha tenido el canal, pues sé que a muchas personas les está siendo de mucha utilidad. Entonces voy a tratar de hacer hasta lo imposible por continuar con el canal, pero voy a explicarles algunas cosas porque me interesa mucho su opinión y de lo que me dejen en los comentarios y de las cosas o del apoyo que pudieran darme. Por ahorita, más adelante les voy a explicar cómo sería ese apoyo. Va a depender el futuro del canal. Bueno, entonces paso a explicarles lo de los planos. Que hay muchas personas que me habían estado solicitando los planos de las máquinas y yo les había prometido que en estas fechas iba a tener 3 planos listos. Bueno, aquí lo primero es comentarles que yo no soy ingeniero, que yo no tengo estudio de ningún tamaño. Yo todo lo que hago, todo lo he aprendido por cuenta propia, y debido a esto, pues había personas que se confundían, incluso había otras personas que pensaron que yo tenía un negocio así como, no sé, pues que era fabricante de máquinas para gimnasio, y nada de esto es real. Yo soy una persona normal como cualquier otra, que simplemente pues me vi obligado a fabricar mis propias máquinas para abrir mi propio gimnasio. La única diferencia a lo mejor que puede haber con otras personas que lo intenten es que yo decidí grabarlo y subirlo a YouTube para apoyar a todos los compañeros que estuvieran en las mismas circunstancias que yo. Y a lo mejor otro detalle que podemos agregar a esto es que soy perfeccionista, entonces traté de hacer las cosas lo mejor que se pudo. Entonces, regresando a los planos, cuando yo empecé a ver las solicitudes de los planos, pues me di a la tarea de buscar programas con los cuales se podían hacer los planos y pues obviamente los iba a hacer yo mismo, y así empecé. Para esto yo tenía una computadora muy básica que tenía ahí guardada. Esa computadora la tenía porque hace algunos años yo tuve un ciber y cuando dejó de funcionar pues me quedaron ahí un par de computadoras, pero esta era de las más básicas. Entonces empecé a hacer esos planos y empecé a aventajar 3 de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente llegaba una parte del plano donde necesitaba hacer cosas ya más complejas y la computadora no podía, se trababa. Por eso fue que empecé varios, porque avanzaba uno y en el momento en el que la computadora ya no podía avanzar, seguía con otro. Y así me fui con 3 planos. Para esto
La máquina que yo tenía como servidor en ese ciber del que les platico, pues era una máquina más potente, pero esta se la había vendido a un amigo y él me decía que pues que no trabajaba bien. Yo le dije, no hay problema, yo después paso por ella. Pero ahí la dejé con él porque pues, no veía yo una utilidad que yo le pudiera dar. Y para esto pensé que me podría ser útil. Fui por ella, la reconfiguré y traté de continuar los planos. Pero me encontré con el gran problema que cuando intenté abrir los archivos en esta máquina, sí se abren, pero el programa trabaja errático. Yo quiero hacer un círculo, me hace una línea. Y a la inversa. Entonces no funcionaron, todo mi avance de los planos, todo lo que yo tenía se perdió. Porque la máquina que los abre bien ya no puede terminarlos. Y esta máquina que era un poco más potente no funciona bien cuando abro esos archivos. Bueno, pues al mal paso darle prisa dije, los vuelvo a hacer. Me puse a la tarea de volverlos a hacer, pero esta máquina tampoco pudo. Le pasó exactamente lo mismo. Sí pude avanzar un poco más, pero igual se traba, no puede. Entonces investigando, pues vi que necesitaba una computadora mucho más potente. Pero una computadora actual y que me pueda servir para un buen tiempo y que pueda trabajar bien los programas, pues me salen unos 25,000 pesos mexicanos solo el CPU. Entonces pues es un dinero que yo no puedo invertir, no estoy en las posibilidades de hacer eso. Y la pregunta para todos ustedes es, si estarían dispuestos a pagar entre 300 y 400 pesos por cada plano, porque va a variar el precio dependiendo de la dificultad que implique hacerlos, porque para esto yo tengo que mandarlos a hacer. Y la persona que me los va a hacer, pues obviamente no me los va a hacer gratis. Entonces aquí la pregunta es, yo necesitaría saber que todos ustedes me comenten qué planos les interesan y si estarían dispuestos a pagarlos, para yo así decidir si vale la pena mandar a hacerlos o no. Porque definitivamente, aunque yo pudiera comprar una computadora, pues me tardaría otros 2 meses en tener terminados esos planos. Aparte de lo que va a implicar esa inversión. Entonces, si ustedes no pueden pagarlos, si les interesan los planos, pero de plano no pueden, también déjenmelo saber en los comentarios. Todos son bienvenidos y todas las opiniones son aceptadas aquí en el canal. Con confianza, no tengan miedo a decir lo que piensan. Así que coméntenme cualquiera que sea su situación en cuanto a los planos, déjenmelo saber aquí en la parte de los comentarios. Muy bien, ahora les voy a comentar un inconveniente más que tengo ahora con los videos, con el proceso de realizar los videos y luego subirlos a YouTube. Si recuerdan, en el último proyecto les comenté que iba a tratar de mejorar la calidad y varias cosas acerca del video y la iluminación. Bueno, para esto yo les comento que cuando yo empecé esto de YouTube, lo empecé obviamente por las circunstancias que yo pasé, obviamente de no poder tener mis máquinas, no poder pagarlas, no poder comprarlas, y en el momento en el que decidí fabricarlas, pues para compartirlo con ustedes. Pero esto fue posible porque yo tenía una cámara que había comprado para hacer películas en las fiestas de 15 años, bodas y todo eso. También tenía una computadora que había comprado para eso. Ese negocio me salió mal porque las personas no querían pagarme lo que implicaba el trabajo de hacer esos videos. Y yo me quedé con esa cámara y con esa computadora. Estas estaban más o menos a la par en sus capacidades, digámoslo así. La cámara grababa en Full HD y la computadora pues podía mover esos archivos. En su momento yo creí que eso era normal, pero ya ahora que investigo me doy cuenta que no. Porque cuando yo terminaba un video, pues tardaba en exportarse a lo mejor 2 horas. Yo pensaba que eso era normal, pero ya investigando veo que no, que la máquina se me alcanzaba a quedar un poco corta, incluso para los videos Full HD. Pero lo que pasó con eso fue que, como mi plan era simplemente fabricar y abrir mi gimnasio, yo nada más agarré un foco, el primero que encontré, se lo puse encima a la cámara en automático y yo le di a grabar. Y yo solamente grabé y trabajé. Yo no me preocupaba por cómo iba a editar, ni qué iba a decir en la edición, ni nada de eso. O sea, en ese momento lo principal era fabricar las máquinas para abrir el gimnasio. Entonces ya una vez que abrí el gimnasio, que ya empecé a editar,
pues me empecé a dar cuenta de varias cosas, más viendo videos en YouTube de otros compañeros que también se dedican tienen sus canales de herrería o de otras cosas en las que se incluyen herramientas. Y ya empecé a ver que sus videos se veían muy claros, con mucha iluminación, que se veían muy bien. Pero yo ya no podía hacer nada con todo lo que ya tenía grabado, ya era nada más editarlo y subirlo. Pero empecé a ver la aceptación del canal y eso me empezó a motivar, decir, no, pues yo tengo que mejorar la imagen, yo tengo que estar haciendo las cosas mejores cada vez para que a la gente le guste y todas esas cosas. Bueno, entonces se me ocurrió la grandiosa idea de querer comprar una cámara mejor, pero estaban por las nubes, muy caras. Aparte de que por ser, bueno, quería una cámara 4K y esas cámaras, viendo los precios que hay en Europa o en Estados Unidos, no son tan caras. Entonces yo dije, sí puedo comprar una, pero me estrellé con la realidad cuando vi que aquí en México sí era muy cara, que valía el doble de lo que vale en otros países. Pues lo abandoné, dije, no, esto no es viable. Pero de repente me encontré una cámara que lanzó Sony, de una línea, digamos que tiene todo lo bueno de las cámaras de media gama, digámoslo así, pero le quitaron algunas cosas para hacerla accesible. Y me di a la tarea de vender mi cámara, lo logré, un amigo se quedó con ella, me fue muy bien ahí. Y la cámara, pues la nueva cámara no es costosa, así que prácticamente no tuve que reponer mucho. Compré esa cámara y pensé que ya todo iba a estar bien, que ahora iba a tener mejores videos, que se iba a ver mejor. Yo esperaba grabar los videos y que se vieran como los de los compañeros que hay por aquí en YouTube, pero resultó que me topé con el gran problema que esta cámara, al ponerle en automático, graba horrible, no se ve nada, está cambiando el color, está cambiando la iluminación, está cambiando todo. Y ahí me empecé a dar de topes porque yo ya había vendido la otra cámara y yo no sabía usar los parámetros de la cámara. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y estuve grabando varios videos así y no me sirvieron. Tuve que desechar esas grabaciones porque se veían mal. Entonces pues tuve que meterle bien duro a buscar información, a ver por qué pasaba eso. Encontré problemas en la iluminación, pues no cualquier foco sirve para el video. Encontré problemas, una de las cosas que la cámara no tiene es que no tiene un estabilizador en el cuerpo y esta se mueve mucho. Entonces para eso pues tuve que fabricarme yo unos estabilizadores de PVC, que son proyectos que tengo ahí, que estaba pensando subir más adelante, porque también tuve que fabricarme softbox, son cajas de luz. Esto es lo que usan los youtubers para iluminarse en sus videos. Tuve que fabricarme unos, obviamente los fabriqué yo todo porque, pues como ya han visto en este canal, se trata de eso, que nosotros hagamos nuestras propias cosas. Una, porque o no tenemos los medios, o dos, porque tenemos las capacidades, y si no las tenemos y no tenemos los medios, hay que desarrollarlas. Entonces ahí tengo unos, creo que son 4 o 5 proyectos que tuve que hacer para mejorar la calidad de los videos, y esos proyectos se los voy a estar compartiendo de aquí en adelante, mientras trato de solucionar los problemas que tengo, para darle tiempo al canal, que no muera por falta de videos. Y entonces aquí es donde les pido también de su apoyo a todos los que están aquí únicamente por las máquinas de gimnasio. Les pido ese gran favor, que sigan apoyándome con los videos, que si puedo regresaré subiendo proyectos de máquinas de gimnasio, que es lo que a ustedes les gusta. Pero por el momento pues estoy pasando por una situación muy difícil, y estos proyectos yo pensaba subirlos a mitad de semana para que no interfirieran los videos normales de cada semana de las máquinas de gimnasio, pero por ahora van a tener que subir así, sustituyendo los otros, como les menciono, tratando de pasar este inconveniente que tengo ahora. Entonces, con los videos, ¿qué fue lo que me pasó? Que la computadora ya no puede mover esos archivos. Aparte de que me las vi negras para aprender el uso de la cámara, ya tuve que grabar todo de forma manual y aprender a usar los parámetros. También tuve que aprender de iluminación, cómo iluminar, de dónde iluminar. Me las vi negras para iluminar de forma económica, porque pues comprar luces buenas pues era fácil, pero cuestan mucho. Entonces yo tuve que ingeniármelas para iluminar y para aprender a usar la cámara.
Y en cuanto a la computadora me pasó lo mismo. Tuve que investigar bastante para ver cómo podía yo con esta computadora que tengo seguir haciendo esos videos. Y aquí viene otro de los grandes inconvenientes. Por ejemplo, yo un video de los que hacía de los primeros con la primera cámara, yo tardaba en hacerlo a lo mejor, no sé, unas 16 horas. Yo editando. Ahora tardo 3 veces más porque como los archivos están muy pesados, la computadora no los puede mover como se debe y tengo que estar haciendo varios procesos y se tarda bastante. Aparte de que el archivo original en 4K, la computadora definitivamente no lo puede mover, tengo que convertirlo a un archivo proxy y esas conversiones, por ejemplo para un video de los que estuve subiendo de la prensa, yo tengo que poner la máquina en la noche a que los convierta, la pongo a las 8 y se tarda hasta el siguiente día a las 10 de la mañana estar trabajando continuamente para convertir los videos. Luego de ahí tengo yo que tardarme 4 días más o menos editando el video y una vez que termino tengo que exportarlo y en exportarlo se vuelve a tardar lo mismo, de 8 a 10 de la mañana para exportar ese video y luego para subirlo a YouTube, que esto ya no tiene tanto que ver con la máquina sino por lo pesado del archivo, pues ya se tarda como unas 6 horas en subir a YouTube. Entonces imagínense cuántas horas ya llevamos. No me da tiempo para estar haciendo los proyectos y a la vez estar editando. Y aquí me encontré el segundo gran problema. Una computadora que mueva bien los archivos de 4K. Y que mueva bien me refiero a lo más económico, que los puede mover bien. No va a sobrar máquina ni mucho menos, sino que va a estar justo a la medida. Esa PC, esa máquina está costando ahorita 40,000 pesos mexicanos. Si no podía comprar una de 25 para hacer los planos, mucho menos puedo comprar una de 40. Entonces aquí tengo el segundo problema. No puedo regresar yo a comprar una cámara otra vez Full HD porque es lo mismo. Siempre todo el problema o todos los problemas que van a ir surgiendo, como a la mayoría de nosotros me imagino, todo está repercutiendo en dinero. Aquí no es la falta de ideas o la falta de voluntad de querer hacer las cosas, de buscar la información. No, aquí el problema va a ser la economía. Entonces, eso me lleva al tema más importante del video, que es el que les voy a comentar a continuación. Como todos ustedes saben, la pandemia nos afectó muy duro a la mayoría de las personas. Yo no fui la excepción. Yo antes tenía 2 trabajos y me iba bien. No voy a decir que tenía inversiones ni mucho menos, ni que tenía dinero, no, pero me iba bien. Yo podía vivir decentemente y cuando llegó la pandemia me quedé sin trabajos. Obviamente porque mis trabajos no eran de primera necesidad, así que cuando se cerró todo yo me quedé sin trabajos y estuve así sin trabajar por 2 años. Esto me obligó a estar consiguiendo dinero para estar sobreviviendo y me fui haciendo de una deuda. Entonces, cuando ya estaba pasando lo de la pandemia, que ya había posibilidades de trabajar normalmente, fue cuando yo empecé a fabricar. Pero para esto, pues si ya venía con deudas, pues tuve que conseguir más dinero. Préstamos bancarios, con familiares, con amigos. Pues prácticamente todo lo que he hecho desde entonces ha sido así. Y a esto, o el error que hubo al hacer esto, fue que mi proyección fue mala. En mi zona, pues no hay un gimnasio en unos 20 kilómetros a la redonda. Y yo creí que por ser el primero y por estar tan lejos, y ahorita con que se ha puesto tanto de moda lo del fitness en redes sociales y en internet en general, pues pensé que iba a tener muchos clientes. Entonces yo hice una proyección donde el gimnasio me iba a dar para cubrir esos pagos que yo tenía que hacer. Y aquí es donde viene el problema principal del por cual estoy haciendo este video. Este es el punto fuerte del video, que es que no fue así. El gimnasio está trabajando y si yo no debiera ningún centavo, pues estaría bien. Pero resulta que no puedo hacer los pagos, no puedo afrontarlos. Yo abrí en mayo pasado y me quedé muy por debajo de los pagos que tenía que hacer. Y lo que empecé a hacer fue a vender mis cosas. Que tengo un mueble que no lo necesito mucho, pues lo vendo.
todo lo que tenía, vendí un coche que tenía, todo vendí, fui vendiendo todo lo que no era de primera necesidad, y con lo que me daba el gym y con lo que vendía estuve haciendo los pagos. Y yo esperaba que entrando este año pues iba a haber más personas, porque todos regresan de lo que son las fiestas, y pues como ustedes saben, los gimnasios en lo que es enero, febrero, pues a lo mejor son los puntos fuertes. Y yo esperaba que eso pasara aquí conmigo, pero no fue así. Regresaron los mismos clientes que tenía de antes. Entonces pues ya ahorita yo ya puedo ver a ciencia cierta que es imposible que yo haga esos pagos así como estoy ahora. Entonces me veo en la necesidad de tener que vender mis máquinas, porque así como están las circunstancias no es un negocio viable. No puedo mantenerlo, no me da para los pagos. Entonces el pago que me he estado preocupando por cubrir pues es el pago de tarjetas de crédito, porque son los que si no los hago pues me voy al buró de crédito y empiezo a tener un montón de problemas. Pero los que me prestaron familiares y amigos pues lo estaba posponiendo para cuando terminara de hacer esos pagos con las tarjetas. Pero pues resulta que ya los familiares o los amigos ya se están desesperando porque no les he abonado nada y ya me están empezando a pedir el dinero. Entonces pues se me complica mucho, o sea, es imposible que yo pueda afrontar esos pagos. Por eso ese ya es un hecho. Yo tengo que vender mis máquinas. El gimnasio ya no va a funcionar porque no puedo solventarlo económicamente hablando. Entonces eso es un hecho. Hay que vender. Y de ahí va a depender, cuando venda yo todas las máquinas, si yo me sobra algo de dinero, ahí podría yo seguir haciendo proyectos, podría seguir intentando algo para el canal. Pero eso me lleva a una complicación más. Han visto en los videos ahí donde trabajo, pues es un local que está en obra negra. Ese local tampoco es mío. Ese pues ahí me lo prestó un familiar y estuve trabajando ahí más o menos como por un año y unos 2 meses. Ahí fabriqué todas las máquinas que tengo y uno que otro trabajo que pude hacer. Pero resulta que pues ellos ya necesitan su local para arreglarlo, para hacer una vivienda. Y ya no voy a tener dónde trabajar. Entonces me quedo sin gimnasio y me quedo sin taller. Eso me complica al 100% todo lo que es todo para poder seguir subiendo videos a YouTube. Entonces la opción que podría yo tener es que cuando venda todas mis máquinas me quede un poco de dinero para tratar de yo construirme un local y poder seguir subiendo. Bueno, al vender las máquinas y si me llega a quedar un poco de dinero que me alcance para invertir en mi taller, lo que haría sería fabricar máquinas pero extremadamente sencillas, sin mecanismos complicados. Tratar de cromo ya no va a haber, pinturas buenas tampoco. Ya sería todo lo que yo pueda hacer, a menos que fuera muy muy necesario llevar al torno algunas partes, pero eso también trataría de evitarlo porque es costoso. Serían máquinas con los PTR lo más delgado posible, tanto en calibre como en sus medidas de perímetro. Todo lo más sencillo posible, pero sí bien hecho, como están acostumbrados a ver en el canal. Esto podría ser bueno para las personas que apenas empiezan, que todavía no tienen mucha experiencia con herramientas, porque serían modelos muy sencillos. Y también podría ser bueno para las personas que no tienen mucha economía como para invertir tanto en las máquinas, y podría seguir vivo el canal, que eso es lo que voy a intentar hacer. Voy a tener que tomar medidas extremas, voy a tener que hacer circo, maroma y teatro para intentar lograr eso. Esto también me interesaría que me dejaran en los comentarios si después de los proyectos a los que los tengo acostumbrados podrían aceptar proyectos más sencillos, que van a seguir teniendo cosas, digámoslo así, no sé cómo explicarlo, pero a lo mejor ustedes han visto que de repente las máquinas que ya he subido tienen cosas complicadas, pero yo busco la forma de que sea fácil de hacer.
sería eso mismo, o sea, aunque sean sencillas, pero tengo que buscar la forma de que tengan un funcionamiento que nos den un buen resultado. ¿Por qué quiero hacer estas máquinas? Porque aquí les voy a comentar algo que ya no tiene que ver con el tema que estamos tratando, pero que es muy importante porque va unido. Yo a lo largo de mi vida he intentado 4 o 5 veces por lo menos lograr mi mejor versión. Todas y cada una, a pesar de que no tenían ningún conocimiento y las personas a las que me acerqué tampoco lo tenían, aunque ellos decían que sí, y yo al verlos extremadamente fuertes, aquí entra un tema controversial en el fitness, que las personas se dejan llevar por lo que ven. A mí me pasó, yo llegaba al gimnasio y yo veía a esos hombres fuertes, musculosos, que están como un ropero, y lo primero que uno piensa, él sabe, ella sabe. Entonces te acercas a ellos y te asesoran, pero resulta que no saben. A ellos también hubo alguien que les dijo cómo hacer las cosas y ellos ya, por la forma en la que se ven, están vendiendo que son entrenadores y que saben lo que hacen. Entonces ahí tuve yo muchos problemas de salud y físicos a nivel de lesiones, de desgarres y todo eso por esas malas asesorías. Entonces hubo ocasiones en las que lo tuve que dejar por salud y hubo ocasiones en las que las tuve que dejar, como ahora, por problemas económicos. Pero en mi mente yo nunca dejé ni el entrenamiento, ni mis ganas, ni mis objetivos. Yo si tenía un año o dos que no ejercitaba, yo no sentía como que lo había dejado. Yo simplemente decía, voy a volver físicamente, porque mentalmente yo nunca me fui. O sea, siempre estaba pensando, ya casi salgo del problema para entrenar otra vez. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque estas máquinas sencillas yo las haría porque esta vez para lo del gimnasio me preparé, por lo que les menciono, tomé cursos. Obviamente son solo diplomados, pero afortunadamente fueron buenos y aprendí bastante y me han servido mucho, porque esta vez no he tenido problemas de lesiones, de tirones, de desgarres, de todas esas cosas, y me siento muy bien en cuanto a la salud, porque ahora ya con lo que aprendí en los diplomados, ahora pues mi plan alimenticio es mucho mejor que antes. Entonces ahora me siento muy bien, y más a mis 40 años. Yo no pensé de esta edad empezar a lograr avances. Yo pensé que eso ya a esta edad no se podía. Y aclarando que yo voy de forma natural, siempre fui así y nunca me interesó de otra forma. Sé que de esta forma no se llega tan lejos y sé que es mucho más lento, pero lo que he estado viendo me ha gustado mucho y por eso otra vez no lo voy a abandonar. Por eso esas máquinas sencillas lo que buscaría sería que fueran lo más versátil posible y que sean buenas en cuanto a biomecánica y que sean lo más económicas posibles para continuar yo con mi proceso y para continuar con 2 o 3 chavos de aquí de la zona que sí le han echado ganas y que sí me siguen. Entonces por eso trataría de lograr eso, de seguir con los chavos que me siguen y seguir yo con mis objetivos y a la vez poderles compartir esos proyectos. Entonces esa sería la meta a lograr en este momento, pero como les mencionaba, pues depende mucho de todo lo que les comenté antes, de los planos, por ejemplo. Si a muchos de ustedes les interesa y están dispuestos a pagarlos, pues me ayudaría mucho venderles esos planos. Y lo otro pues es lo que les comento, lograr vender las máquinas y que me quede algo de dinero para hacer lo que les comento. Si esto no es así, si no me queda dinero y si a ustedes no pueden pagar los planos, pues este video va a ser mi despedida, aunque después de él les voy a subir, no sé, unos 4 o 5 videos de lo que les mencioné antes, de los estabilizadores de PVC y las cajas de luz para lo de las grabaciones, pero sería todo. Ya no habría máquinas ni sencillas, ni complicadas, ni de ningún tamaño, porque no habría manera de continuar haciendo eso. Y eso me lleva a pensar o dirigirme a ustedes que si este va a ser el último video en el cual yo voy a estar hablando con ustedes más que mostrándoles un proyecto, lo que yo quiero decirles a todos es lo siguiente: sin importar qué tan fuerte los patee la vida y sin importar qué tan abajo vayan, ustedes no se van a quedar ahí.
¿Por qué les digo esto? Porque en los comentarios muchos me han dicho que los motivo a emprender, que soy una motivación para emprendedores y que se motivan con lo que hago, con los videos, que se sienten seguros para empezar a hacer ustedes sus propias máquinas. Entonces, este mensaje es el que yo quería transmitir en un futuro porque tenía planeado en un momento dado abrir un canal que ya fuera enfocado a rutinas, a planes alimenticios, ya enfocado directamente al fitness. Y el mensaje que yo quería transmitir y que iba a empezar a hacer en este canal es el que les quiero dejar ahorita. No importa que tengan que dejar el ejercicio, que tengan que dejar sus objetivos porque la economía no se los permite o por cualquier circunstancia de la vida, déjenlo. Porque lo primero, si no tenemos las posibilidades, no podemos hacer las dos cosas a la vez y ni vamos a solucionar el problema y ni vamos a avanzar. Esto no se los va a decir ningún influencer fitness porque ellos lo que quieren es que los estén siguiendo y que estén constantemente generando visitas o comprándoles las cosas que venden. Pero resulta que no todos podemos hacer eso, no todos podemos estar comprando suplementos y no todos podemos estar siempre ahí en lo que nos gusta. Entonces, todos aquellos que pueden, qué bien, adelante, sigan así. Pero los que no, en el momento en el que se les ponga difícil la situación, déjenlo, no se sientan mal por eso. Denle duro al trabajo, denle duro a lo que tengan que hacer para salir de su problema y después regresan. Así avanzarán más rápido. El mensaje entonces es que sin importar qué tan difícil sea y qué tan fuerte los golpee la vida, ustedes van a levantarse y van a regresar ese golpe. A mí no es la primera vez que me pasa algo así. Yo ya he estado así varias veces. Caigo y me vuelvo a levantar. Y ese es el mensaje, que yo nunca me voy a quedar ahí tirado sin importar lo fuerte que venga el golpe. Yo me voy a levantar y voy a seguir, porque rendirse no es una opción. Entonces, a todos ustedes, ese es el mensaje que quiero mandarles, que siempre sigan adelante, que en algún momento el camino no va a ser recto por donde ustedes pensaron ir y que habrá que darle vuelta, pero que siempre hay que estar luchando para llegar al objetivo que se propusieron. Y a todos los que me han estado comentando, que me expresan su admiración, sus buenos deseos hacia mi persona, muchos comentarios de apoyo, de admiración, les agradezco mucho que piensen así y les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de escribirme y obviamente de estar reproduciendo los videos. A los que han compartido igual les agradezco mucho porque el canal creció de una forma que yo no pensé que fuera posible, porque la mayor parte de las personas en internet no quieren aprender, quieren entretenerse. Entonces las personas que quieren aprender somos muy pocos. Y que el canal esté creciendo así de rápido, pues eso me emocionó mucho y me dio gusto ver esa aceptación. Y de corazón me gustaría seguir. Yo ya estaba, pues, por lo que les comento, yo creo que ustedes lo entienden, al tratar de hacer los planos, al tratar de mejorar la imagen, al tratar de mejorar las máquinas, como lo hice con la prensa del valero lineal, pues obviamente que yo quería que este canal creciera, así como llegué a ver a algunos compañeros que han llegado a tener muchísimos suscriptores y muchísimas vistas, y mis intenciones son esas, pero pues como les menciono, la economía en estos momentos me está derrotando. Pero ustedes, que no les quede la menor duda, que yo voy a hacer hasta lo imposible por continuar y por levantarme. Y entonces no me queda más que desearles lo mejor, que logren todo lo que se han propuesto, que les vaya muy bien en la vida y que todos los que están fabricando sus máquinas que le den con todo y, de ser posible, que me compartan cómo van sus resultados. Entonces espero verlos pronto, espero que no sea la despedida, pero si es así, que les vaya de lo mejor en la vida. Les deseo lo mejor a todos y gracias por el apoyo.